vibración libre de sistemas de un grado de libertad, ahora con amortiguamiento. Entonces, como una introducción aquí, vamos a recalcar lo que dije anteriormente, amortiguamiento. Es disipación de energía, disipación de energía debido a la transformación de energía mecánica, o sea, cinética y potencial, en energía térmica. Energía térmica que se disipa. Lo que causa es que la respuesta dinámica, o sea, la vibración, se reduce. O sea, reduce, el efecto es que reduce la respuesta dinámica o la vibración. Respuesta dinámica y vibración la vamos a usar como equivalente en esta clase. Entonces, el amortiguamiento viscoso, el amortiguador viscoso, amortiguamiento viscoso, lo vamos a representar de la siguiente manera. De la siguiente manera. Con ese símbolo, que simboliza, o sea, se parece bastante al gráfico que yo le enseñé de un amortiguador viscoso, valga la redundancia, que, como le dije, es un pistón sumergido en un fluido, puede ser aire, puede ser aceite, pero regularmente es aceite lo que se considera, que tiene un orificio. Entonces, la fuerza que le ejerce ese amortiguador depende de qué tan rápido usted lo ale, o sea, que usted lo mueva. Usted lo mueve al pasito, por ejemplo, usted lo puede mover todo lo que usted quiera y no le va a ejercer mucha fuerza, porque usted lo está moviendo al paso. Pero usted lo trata de alar duro, entonces sí va a ser mucho más difícil. Eso se parece al mecanismo que tiene la puerta, que cierra la puerta, si usted la deja abierta, por ejemplo, y se cierra sola, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero eso tiene un resorte y un amortiguador. Tiene el resorte, porque el resorte es lo que ala la puerta, pero tiene el amortiguador para controlar la velocidad. O sea, si no tuviera el amortiguador, la puerta, cada vez que usted la abriera, se trallara rapidísimo. Entonces, el amortiguador lo que hace es que reduce la velocidad con que se cierra la puerta. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se cierra la puerta, más fuerza le ejerce el amortiguador. ¿Por qué? Porque la fuerza en el amortiguador es proporcional a la velocidad. Entonces, FD, la fuerza del amortiguador o del damper, le puse D por damper, no sé por qué le puse D, porque no es en inglés, es C por la derivada del tiempo, o velocidad. Esto es velocidad. Y C es la constante del amortiguador. O el amortiguamiento. Como le mencioné anteriormente, se parece bastante a la ley de Hooke, que aquí tiene desplazamiento, fuerza, y la constante de proporcionalidad es la rigidez. Ok, entonces ahora vamos a considerar, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar un sistema de un grado de libertad, pero que ahora, en adición al resorte, que representa la elasticidad de un sólido deformable, una estructura. Recuérdense siempre que el resorte parece abstracto, pero tienen que siempre repetirse a sí mismo para que tengan una idea de que cuando te ven el resorte es la relación entre fuerza y desplazamiento de un sistema estructural. Puede ser un pórtico, puede ser muchísimas cosas, y vamos a ver muchos ejemplos sobre eso más adelante para aterrizar un poco los conceptos. Entonces, el sistema que queremos analizar ahora es el siguiente.
Tenemos la masa. Lo dibujamos un carrito simplemente así, un carrito con ruedas, por representación visual, pero no tiene ningún significado en realidad. Se pudiera dibujar la masa sin la ruedita. Los libros de ingeniería civil y ingeniería mecánica les gusta la ruedita. Tenemos la masa, tenemos el resorte y tenemos el amortiguador. Entonces, esto es K, la constante del resorte, C del amortiguador, y U de T es el desplazamiento lateral de la masa que está vibrando. Que hay una fuerza aplicada, F de T, que puede ser, por ejemplo, la fuerza del viento, puede ser fuerza de olas, puede ser cualquier fuerza que usted esté modelando. Esta es la configuración sin deformación. Configuración sin deformación. Y lo que esto quiere decir es que U, el valor de U del desplazamiento lateral, es 0. U es igual a 0 en este caso. Pero se escribe U de T aquí para simbolizar que esa es la coordenada. Cuando ese sistema está deformado, se ve de la siguiente manera. Acuérdense, como mencionamos anteriormente, que lo que se hace, se asume una configuración deformada y se aplican las leyes de movimiento, la ecuación de movimiento, basado en la configuración que se ha asumido. La configuración deformada tiene que ser con para hacerlo un poco más fácil, con el sistema acelerando en la dirección positiva de la aceleración. Vamos a ponerlo así. Esto es C, esto es K. K, C. Entonces esto es configuración deformada. Entonces lo que vamos a asumir es que U es positivo. U en esta posición, y esto es U, por cierto, U es el desplazamiento desde la configuración cuando el desplazamiento es 0 hasta la configuración deformada. Eso es U en un tiempo T. Vamos a asumir que U es positivo, por eso está a la derecha de dirección positiva, y que la velocidad es positiva. Es decir, esto asumiendo. Usted puede asumir cualquier configuración deformada, acuérdense. Pero siempre es más fácil asumirla de esta manera, o sea, simplemente acelerando en la dirección positiva. La masa se está moviendo a la derecha, o sea que la velocidad es positiva, y el desplazamiento es positivo, o sea, la masa se está moviendo a la derecha de cuando la coordenada es 0, o sea que es un desplazamiento positivo. Vamos a hacer ahora nuestro diagramita de cuerpo libre. Vamos a poner aquí simplemente DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces simplemente tenemos la masa con la fuerza, dos fuerzas actuando. Una fuerza debido al resorte, FR, y una fuerza debido al amortiguamiento, FD. Las fuerzas están apuntando a la izquierda. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el resorte está estirado, o sea, está en tensión. O sea, si vemos el resorte se ve así. Vamos a dibujarlo deformado. El resorte se ve así. Tenemos una fuerza aquí, porque el resorte está a tracción, FR. Y como el amortiguador se está moviendo, la masa se está moviendo a la derecha, las fuerzas en el amortiguador van a ser hacia afuera también así. ¿Por qué? Porque el amortiguador se está moviendo así. Entonces FD. Y vamos a asumir, pues estamos vibración libre, estamos trabajando vibración libre. Eso significa que la carga no es una asunción, simplemente que la carga es 0. O sea, no hay ninguna carga aplicada aquí. La carga aplicada, carga externa, es 0. Y esas son las fuerzas que están actuando en esa masa. Cuando veamos vibración forzada quiere decir que la fuerza aplicada es diferente de 0. Entonces, si hacemos en materia de fuerza en la dirección U,
es masa por aceleración. La fuerza que tenemos aquí son menos Fr menos Fd es igual a masa por aceleración. Si sustituimos que Fr es K por X o K por U, rigidez por desplazamiento, y Fd es igual a la constante de amortiguamiento por la velocidad. Entonces aquí tenemos que menos K por U menos C por U con un puntico, U dot, es igual a masa por aceleración. Entonces, resumiendo, asumimos la configuración deformada con la masa acelerando en la dirección positiva y, o sea, que tiene un desplazamiento positivo y una velocidad positiva. Entonces, eso fue lo que asumimos aquí. Hacemos un diagrama de cuerpo libre, aislamos la masa y enseñamos todas las fuerzas que están actuando en la masa. Van a haber dos fuerzas, una del resorte y una del amortiguador. Las dos apuntando a la izquierda porque estamos asumiendo que la masa se está moviendo a la derecha. Entonces el amortiguador va a estar, el resorte va a estar en tensión y el amortiguador se va a estar moviendo hacia afuera esencialmente, o sea, abriéndose. Entonces, esta es nuestra ecuación de movimiento aquí. Si la reorganizamos, es decir, si reorganizamos los términos, vamos a borrar aquí. Reorganizamos los términos, tenemos masa por aceleración, la inercia, más el amortiguamiento, más la fuerza del resorte, es igual a 0. Y esa ecuación es para t, o sea, el tiempo entre 0 y t grande. T grande es un valor que ustedes vamos a elegir para el tiempo que estamos simulando la respuesta. Con condiciones iniciales, u en 0, u cuando el tiempo es 0, es igual a u0, y la velocidad en 0 es igual a v0. Igual que anteriormente, una función, acuérdense, queremos resolver la ecuación diferencial. O sea que tenemos que buscar una función que, incluyendo términos que se están multiplicando, como usted saque la derivada, una derivada, y saque otra derivada, segunda derivada, la función tiene que darle más o menos la misma función, de manera que se cancelen los términos. O sea, usted tiene una función, te saca una derivada, saca otra derivada, cuando se sumen esos factores, tiene que cancelarse porque usted tiene 0 aquí del lado derecho. Una función que tiene esas características es la función exponencial. ¿Por qué? Porque la derivada le da la misma función exponencial, ¿verdad? Entonces, por eso, tratamos solución de la forma u de t es igual, yo le llamé igual, b a la t, donde A y B, vamos a escribirlo más rápido, A diferente de 0 y B diferente de 0. De nuevo, si B es 0, U es 0. U0 quiere decir que esa es la solución trivial, o sea, no hay vibración, no nos interesa esa solución. Entonces B tiene que ser diferente de 0. Si B es diferente de 0, si A es 0, E a la 0 es 1, o sea que U es B, U de T es B, que es constante. Y eso no soluciona la ecuación. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0, la otra derivada es 0, y le queda aquí KB igual a 0. O sea, si B no es 0 y A es 0, esa función no es una solución de la ecuación diferencial. O sea que son A y B diferentes de 0. Entonces, la derivada de esa función, igual que antes, es B a B, E a la AT. Y la segunda derivada es A al cuadrado, B, E a la AT. Si sustituimos las tres funciones en la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí.
tenemos lo siguiente. M, vamos a ver rápido, al cuadrado, BE a la T más C, ABE a la AT más K, BE a la T es igual a 0. Agrupamos los términos igual que antes. BE a la AT, M al cuadrado más CA más KB igual a 0. De nuevo, este término es U de T. Eso es U de T, mírenlo aquí. Lo mismo. O sea que ese señor no es igual a 0. Porque si fuera igual a 0, no hubiera vibración. Entonces eso quiere decir que este término tiene que ser igual a 0. O sea que M al cuadrado más CA más KB, perdón, ¿cómo es? Sí, más KB es igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática en A, o sea, de A. Ustedes saben desde hace mucho cómo resolver esa ecuación. Bien sencilla. Los valores de A son los siguientes. Le llamé A1, 2. A1, 2 es igual a menos B, o sea, perdón, a menos C, raíz cuadrada de C al cuadrado menos 4mk entre 2m. Esas son las dos soluciones de A, los dos valores de A. ¿Qué pasa? Dependiendo de los valores que tengan en el problema que estamos analizando, C, M y K, las raíces pueden tener diferentes características. Pueden ser iguales o reales. Entonces, hay yo le llamé tres opciones. Puede resultar, vamos a ponerlo así, dependiendo de los valores de M, K y C que están dados en el problema, masa, rigidez y amortiguamiento, puede resultar en tres situaciones. Puede resultar en tres situaciones. Puede ser que los valores de M, K y C sean tal que este término sea 0, que raíz cuadrada de C al cuadrado menos 4mk sea igual a 0. O sea, cuando usted sustituye aquí los valores de su problema, son 4. De C, M y K, eso le da 0. O sea, lo que pasa ahí es que las raíces son iguales. Entonces, en ese caso, usted tiene raíces reales e iguales, ¿verdad? Las dos raíces son iguales porque ese término es 0, más o menos, o sea, eso da 0. Las dos raíces son menos C entre 2m. La segunda opción es que este término sea positivo. Ese término es positivo si este factor es mayor que ese factor, ¿verdad? O sea, C al cuadrado, vamos a quitarle la raíz cuadrada aquí. Simplemente vamos a decir que esto es 0. C al cuadrado menos 4mk es mayor que 0. Si ese señor es positivo, entonces te va a tener dos valores aquí, uno con el más y uno con el menos. O sea, las raíces son reales y diferentes. Tiene dos raíces que son dos números reales y son diferentes. La tercera opción que puede pasar, dependiendo de los valores de C, M y K, es que este factor, C al cuadrado, sea menor que ese señor que está ahí. O sea, C al cuadrado menos 4mk sea negativo. En ese caso, te va a tener la raíz de un número negativo, lo que le va a dar un número complejo. Pero como esto es más menos, te va a tener complejos conjugados. O sea, las raíces van a ser complejas y conjugadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la solución, recuérdense que la solución es U de T es igual a BE a la AT. La forma de la solución va a depender de los valores de CM y K. ¿Por qué? Porque de acuerdo a CM y K, esas raíces
de A que definen este exponente de la exponencial pueden ser reales e iguales, pueden ser reales y diferentes o complejas y conjugadas. Y eso va a resultar en diferentes formas de este término y obviamente de la solución. Entonces lo que vamos a ver es, vamos a cubrir los tres posibles casos. Que usted tenga CM y K de manera que eso sea cero, que esto sea positivo, el radical sea positivo y que el radical sea negativo. Y eso es el siguiente paso. Son tres casos que vamos a cubrir, asumiendo las tres situaciones. El segundo caso, caso 2, es cuando el amortiguamiento es tal que esta desigualdad se satisface. Eso se conoce como sobreamortiguamiento. Sobreamortiguamiento. Es decir, el amortiguamiento es tal, cuando tú lo elevas al cuadrado y le restas 4 veces la masa por la rigidez, ese número es positivo. Entonces, en este caso, C al cuadrado menos 4mk positivo. Eso quiere decir que el amortiguamiento es mayor que 2 raíz de mk, que es el amortiguamiento crítico. Otra palabra, C es mayor que C crítico. Entonces, en este caso, las dos raíces están dadas por los siguientes valores. Es menos C, la primera con el signo más, C al cuadrado menos 4mk entre 2m. Y la segunda es con el signo menos. Entre 2. Entonces, como ese número es positivo, ese número, como acabo de decir aquí, es mayor que 0, ese número es positivo, lo que quiere decir que A2 es un número negativo, es menor que 0. ¿Por qué? Porque ese número es positivo. Entonces el signo negativo le cambia el signo y C es un número positivo, es mayor que 0. O sea que A2 es un valor negativo. Ese número, el primero, A1, también es negativo. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque C es positivo, M es positivo y K son positivos. O sea, los tres valores para sistemas físicos son generalmente positivos. El amortiguamiento, la masa y la rigidez. Pero ¿qué pasa? C, si los tres valores son positivos, C es mayor que la raíz cuadrada de C al cuadrado menos 4mk. En otras palabras, esto se satisface. C al cuadrado, claramente, el número del lado izquierdo es mayor que el del derecho. ¿Por qué? Porque es un número positivo. Es un número positivo que usted le está restando algo. Si la masa y la rigidez son positivos, es un número positivo. Entonces, este número es ese número restándole algo. Entonces, esta cantidad es mayor que esa cantidad. Entonces, si saca la raíz cuadrada, quiere decir que C es mayor que ese radical que está ahí. O en otras palabras, este número, vamos a otro color. Ese número es mayor que este número. Por lo que acabo de explicar allí. O sea, C al cuadrado, ese número es mayor que este número, claramente, porque esto es un número y esto es el mismo número restando el número positivo. O sea, que ese número es menor que ese número. Si saca la raíz cuadrada de los dos lados, te obtiene que C es mayor que ese factor que está ahí. Usted lo pudo haber visto directamente. O sea, claramente esto es raíz de C al cuadrado menos algo. O sea, que eso le está restando a eso y simplemente una raíz cuadrada. Si eso fuera 0, fueran iguales los dos factores, ¿verdad? Porque la raíz de ese cuadrado le va a C. Entonces, ese factor claramente menor que C. O sea que este factor, esa C, es mayor que este factor. O sea que ese número es negativo. O sea que A1 y A2 son los dos números negativos. Entonces, finalmente, la solución está dada por lo siguiente. U de t es igual, vamos a seguir mi notación, B1e a la A1t más B2e a la A2t, donde B1 y B2 dependen de la condición inicial, como dijimos anteriormente, dependen
de las condiciones iniciales y A1 y A2 son negativos. A1 y A2 es menor que 0. Volviendo rápidamente. El segundo caso es cuando el amortiguamiento es tal que esta desigualdad se satisface. C al cuadrado menos 4mk es mayor que 0. Se le llama sistema sobreamortiguado. Entonces, si ese es el caso, entonces el amortiguamiento C, te mueve esto a la derecha del signo de la desigualdad, saca raíz cuadrada de los dos lados, C es mayor que 2 raíz de mk, que es el amortiguamiento crítico, acabamos de decir ahora. O sea que el caso de sistema amortiguado es cuando el amortiguamiento es mayor al amortiguamiento crítico. En ese caso, las dos raíces, o sea, los dos valores de A1 y A2, son los siguientes. Menos C con el signo más, y el segundo es A2, que es menos C menos el radical dividido entre 2 veces la masa. Acuérdense que eso es debido a la ecuación característica, que es m al cuadrado A más CA más K igual a 0. Ecuación característica. Entonces, dijimos que la segunda raíz, A2, de la ecuación característica, claramente es negativo. ¿Por qué? Porque esa cantidad es positiva, el signo menor le cambia el signo y esa cantidad es negativa. Entonces, la suma le da un número menor que 0. La primera también es menor que 0. ¿Por qué? Porque C es mayor que ese radical. Entonces, eso quiere decir que la solución está dado por la suma de dos exponenciales que decaen. O sea, la forma, recuérdense que si te tiene e a la menos alfa t, es un exponencial que en 0 es 1 y que decae así. T. O sea que la respuesta de un sistema sobreamortiguado simplemente decae, pero no hay oscilación. Si se acuerdan del sistema que vimos sin amortiguamiento, la respuesta es de esta manera, oscilatoria. Cuando se dice que la respuesta es oscilatoria, quiere decir que oscila entre positivo y negativo, o sea, está oscilando. La masa se está moviendo en las dos direcciones, positiva y negativa. En este caso, la respuesta decae exponencialmente, o sea que simplemente te deforma la masa te la deforma una cantidad y la masa simplemente va a retornar a su posición inicial. Y el tiempo en que eso ocurre decae exponencialmente. O sea, el desplazamiento decae exponencialmente. Similar al amortiguamiento crítico, raras veces se ve sistemas estructurales con amortiguamiento mayores al amortiguamiento crítico. O sea, si dijimos que el amortiguamiento crítico no es usual, amortiguamientos mayores que el crítico son todavía más inusuales. Raras veces se ve, a menos que usted tenga, por ejemplo, un dispositivo, un amortiguador viscoso que usted está usando. Pero eso no es el centro de esta clase. La mayoría de los sistemas que estamos interesados, por lo menos como una primera clase de dinámica estructural, son los subamortiguados, que es el tercer caso que vamos a ver ahora. Como les dije anteriormente, por ejemplo, en el baúl de su vehículo se utiliza un amortiguador viscoso. En el mecanismo que se usa para que las puertas no se cierren rápidamente, esos sistemas calificarían como amortiguado críticamente o sobreamortiguado, porque la puerta no oscila, la puerta simplemente se cierra, pero se cierra lentamente. Pero en sistemas estructurales no es muy común ver sistemas con esa característica, con ese nivel de amortiguamiento. El tercer caso, que es el que más ocurre en la práctica y por eso vamos a prestarle más atención, es el subamortiguado, sistemas subamortiguados. Que es cuando el amortiguamiento es tal que esa cantidad es negativa. C al cuadrado menos 4mk es negativa. O en otra palabra, C es menor que 2 raíz de mk
que es el amortiguamiento crítico. Le estoy pidiendo CR por crítico. O C menor que C crítico. Entonces ese es el caso que más, basado en las observaciones de la respuesta de estructura, es el caso que más surge en la práctica. Entonces en ese caso, las dos raíces A1 y 2 están dadas por la siguiente cantidad, menos C más menos raíz al cuadrado de C al cuadrado menos 4mk entre 2m. Pero ¿qué ocurre? Acabamos de decir, esa cantidad es negativa, o sea, la cantidad dentro del radical, esa cantidad es negativa. Menor que 0, es negativa. Vamos a reescribir esa expresión de la siguiente manera. Menos c más o menos raíz al cuadrado de menos 1 por 4mk menos c al cuadrado entre 2m. Simplemente, o sea, se dan cuenta una vez, simplemente menos 1, multiplico por eso, le da el número negativo aquí, menos 1 por menos le da más. Y esta cantidad ahora es positiva. Esta cantidad es positiva, mayor que 0. Porque con el signo menos era negativo, o sea, cuando multiplico por un número negativo, le va a dar un número positivo, ¿verdad? Esta cantidad negativa, lo multiplico por un signo negativo, es esta cantidad, o sea que esa cantidad es positiva. Y esto es igual, se acordarán que la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, Entonces, eso es igual a menos c más o menos, déjame ver cómo lo escribí. Ok, simplemente escribí el radical como se ve ahí. 4mk menos c al cuadrado entre 2m. O menos c entre 2m más menos las dos raíces y raíz al cuadrado de k entre m menos c entre 2m al cuadrado. Simplemente estoy jugando un poco con la ecuación. 2m puede entrar adentro del radical, tiene que elevar al cuadrado claramente. Entonces, cuando eleva al cuadrado, el 2 cancela el 4 y queda m al cuadrado, cancela una de las m y c entre m entre 2m al cuadrado. Esa cantidad le vamos a llamar omega d y vamos a ver más adelante porque simplemente por ahora estamos definiendo esa raíz cuadrada, ese factor como omega d. Entonces, ese omega d lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Vamos a usar otro color. El rojo no se ve bien en el video, por eso déjame tratar el verde. El verde no se ve bien, ¿no? Vamos a ir con el negro por si acaso. Omega d, entonces, no lo quiero hacer. Vamos a ver qué va. Omega d es la raíz de k entre m menos c entre 2m al cuadrado. Y lo voy a reescribir de la siguiente manera. Ok, simplemente estamos jugando un poco con el radical. Entonces, y vamos a ver más adelante por qué estamos haciendo esto. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el factor común, k entre m, ¿verdad? K entre m, factor común, queda 1 y tengo que multiplicar entonces por el inverso, m entre k, para que cuando multiplique esto por esto, se cancelen y solamente quede el segundo factor. ¿Ok? K entre m puede salir radical ahora, pero sabemos que raíz, vamos a ponerlo aquí, raíz, que me falta un radical.
raíz de K entre M es omega n. Lo definimos anteriormente, ¿verdad? La frecuencia natural circular, omega n, que es raíz de K entre M. Entonces, el segundo factor nos queda M entre K, C entre 2M. Eleva la dos cantidades al cuadrado, C al cuadrado aquí, y 2M al cuadrado nos da 4M al cuadrado. Una de las M se cancela con esta M y nos queda esta K en el denominador. O sea que esta K viene aquí, aquí. Una de esa M al cuadrado cancela una de esa M, nos queda una M aquí abajo. Y C al cuadrado en el numerador. Como el amortiguamiento crítico, acuérdense, el amortiguamiento crítico es 2 raíz de MK. Esa cantidad que está aquí abajo es el amortiguamiento crítico al cuadrado, ¿verdad? C crítico al cuadrado es 4MK. Vamos a ponerle un paréntesis ahí. ¿Verdad que sí? El amortiguamiento crítico al cuadrado es 4, el radical se elimina, MK. Entonces, omega D, que es, vamos a ver más adelante por qué, pero es la frecuencia circular natural, tiene un nombre largo, amortiguada. Frecuencia natural circular amortiguada. Es simplemente la frecuencia angular natural multiplicada por este factor. 1 menos la relación entre el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico al cuadrado. Y esa cantidad, muy importante, lo que conocemos como el amortiguamiento crítico. Vamos a escribirlo aquí. La letra Xi es el amortiguamiento la razón de amortiguamiento, perdón. Razón de amortiguamiento. Es la relación entre el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico. Y vamos a ver ahora por qué estamos definiendo otra cantidad cuando ya teníamos el amortiguamiento. O sea, por qué razón tenemos que definir otra cantidad que sea razón de amortiguamiento. Vamos a ver, creo que ahora, justo ahora. Entonces, como C, déjame ver, quiero borrar. Okay, vamos a poner aquí. En los tres casos que hemos visto son el siguiente. En el primero, C era, primero vimos el amortiguamiento crítico. O sea que C era igual al amortiguamiento crítico. Lo que quiere decir que Xi, la razón de amortiguamiento, es 1 en ese caso. Amortiguamiento crítico, le voy a poner solamente crítico. El segundo caso fue el sobreamortiguado. C era mayor que C crítico, que el amortiguamiento crítico, lo que significa que la razón de amortiguamiento, Xi, es mayor que 1, porque está definida por esta relación. Esta es la definición del amortiguamiento crítico, esa relación. Sobreamortiguado. Y el tercer caso, que es el que estamos viendo ahora, es cuando C es menor que el amortiguamiento crítico, lo que significa que Xi es menor que 1. O sistemas subamortiguados. Tratando de, porque ya se está comenzando a complicar la jugada, tratando de seguir, tomar en cuenta lo que estamos tratando de hacer. Lo que estamos tratando de hacer es, acuérdense, buscar la solución de vibración libre de un sistema amortiguado. Vimos que esa solución depende de la ecuación característica, m al cuadrado más CA más K igual a 0. Depende de la solución de esa ecuación. Pero ¿qué pasa? Dijimos que los valores de A que satisfacen esa ecuación dependen de los valores de M, C y K. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo se comporta la solución para diferentes valores de C. Estamos imaginándonos que en nuestro sistema calculamos la masa. Es un número que no varía mucho, o sea que tenemos cierta confianza en el valor de cómo calcular la masa.
Asimismo, conocemos la rigidez, calculamos la rigidez del sistema, usando un modelo, que es un modelo de elementos finitos, pero en el caso de un sistema de un grado de libertad, como lo que están viendo son sencillos, generalmente algún método de análisis estructural. Y estamos asumiendo ahora que no sabemos bien la naturaleza de C. O sea, estamos viendo cómo se comporta la solución para diferentes valores de C. Y en el caso 3, que estamos viendo ahora, es sistemas subamortiguados, que es cuando el amortiguamiento es tal que esa cantidad es negativa. O sea, así de sencillo. Simplemente es que esa cantidad es negativa. Basado en eso, calculamos las dos raíces, A1 y 2, que satisfacen la ecuación característica. Y después simplemente jugamos un poco con la solución. Simplemente reorganizamos los términos, definimos esta omega d. Vamos a ver más adelante por qué es la frecuencia circular natural. De antemano no le puedo decir que simplemente, como cuando no había amortiguamiento, la frecuencia de la respuesta era omega n. Ahora que el sistema es amortiguado, lo que va a ocurrir es que la frecuencia de oscilación de la respuesta va a ser omega d. Por eso le estamos llamando omega, la estamos definiendo esa cantidad porque es importante. Después de eso, manipulamos un poco esa definición de omega d para obtener esto que está aquí. Que omega d, o sea, la frecuencia amortiguada, es la frecuencia sin amortiguamiento multiplicada por un factor. Este factor es un escalar, o sea, no tiene dimensión. Y ese factor es 1 menos esa cantidad que definimos como psi, que es la razón de amortiguamiento. Entonces, déjame ver dónde aquí. Vamos a dejar la última cantidad allá abajo. Podemos borrar aquí ya. Vamos a escribir esto y vamos a borrar la parte de arriba. En esa clase, como les dije, esencialmente trabajamos con sistemas subamortiguados, porque la mayoría de los sistemas estructurales son subamortiguados. Entonces, vamos a borrar aquí. En ingeniería civil, en ingeniería estructural, generalmente, cuando hablamos de amortiguamiento, cada vez que usted oiga la palabra amortiguamiento, generalmente se refiere a la razón de amortiguamiento, a esa cantidad, no al amortiguamiento como cantidad física, sino a esa razón. Entonces, vamos a poner una nota aquí. Ingeniería estructural, cuando hablamos de amortiguamiento, o sea, cada vez que usted oiga la palabra amortiguamiento en un código o generalmente en un código de diseño o algo así, generalmente se refiere a XI, a la razón de amortiguamiento. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué trabajamos con psi y no con C directamente? O sea, ¿por qué? O sea, pocas palabras, ¿por qué tenemos que hacer todo este análisis que estamos haciendo ahora mismo? O sea, ¿por qué trabajamos con psi? Trabajamos con psi y no con C. O sea, ¿por qué no trabajamos simplemente con el amortiguamiento directamente? Y la respuesta es por conveniencia. Conveniencia. ¿A qué yo me refiero con conveniencia? Bueno, lo siguiente. Vimos, en el caso de sistemas subamortiguados, lo que vimos es lo siguiente, que es que el amortiguamiento es tal que C al cuadrado menos 4mk es menor que 0. ¿Qué pasa? En general, los valores de M y K varían mucho. O sea, el sistema, o sea, apenas se está analizando un puente, está analizando un edificio. Los valores de M y K varían bastante de aplicación en aplicación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tan grande es el amortiguamiento? Dependería de M y K. O sea, si usted me da un sistema y usted me dice qué tan grande es el amortiguamiento de ese sistema, yo tendría que preguntarte, ¿cuál es el valor de M? Tú me dices, el valor de M es X. ¿Cuál es el valor de K? El valor de K es Y. Entonces, basado en esos dos valores, entonces yo tendría que pensar, ok, basado en esos valores, ¿es C grande o no? Lo que hace XI es que elimina la dimensión del problema. O sea, XI, al definir XI como C entre C crítico, ese XI no tiene ninguna dimensión. No tiene dimensión. Adimensional. Es una constante sin dimensión y que para sistemas subamortiguados varía entre 0,
abierto, digamos. Entre 0 y 1, con el intervalo abierto. Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted sabe cómo se comporta un sistema con diferentes xi, ya usted está resuelto. O sea, esencialmente, si usted conoce cómo se comporta un sistema con xi igual a 0.01, a xi igual a 0.05, a xi igual a 0.1, digamos. Como esa cantidad no tiene dimensión, una vez que usted conoce, usted entiende cómo se comporta un sistema con esos diferentes valores, usted puede extrapolar eso a cualquier otro sistema. O sea, usted ya cambia en el sentido de que usted tiene un valor ahora que no depende necesariamente de un problema específico, sino que sí ahora, como no tiene dimensión, usted puede usar xi igual a 0.05 de un análisis para extrapolar y analizar los resultados de otro análisis. Sin embargo, como lo dije anteriormente, si se está trabajando con C, M y K, entonces usted tendría 3 variables en ese caso. Cada vez que alguien le diga, por ejemplo, el amortiguamiento es grande o pequeño, entonces tendría que preguntar cuál es el valor de M y cuál es el valor de K. Entonces, basado en eso, usted puede ver si satisface, ok, entonces el valor de C que satisface esa inecualidad o C crítico es X, 2 raíz de MK. Y basado en eso, usted puede decir, bueno, un valor de C menor que C crítico, ¿qué tan menor es? Y eso le permite hacer el análisis. Pero en pocas palabras, sí remueve la dimensión del problema y le permite extrapolar los resultados a diferentes tipos de estructuras. Entonces, por eso es que es mucho más conveniente trabajar con C que trabajar con C directamente. Déjenme decir algo más que quiero decir. Ya podemos borrar aquí. Le voy a dar ahora los valores de xi, que son típicos de sistemas estructurales, pero generalmente son valores entre 0 y 0.1. Entre 0.02 y 0.1, entre 2 y 10% generalmente. Se voy a poner aquí una nota. Para edificios de concreto, por ejemplo, el valor de xi basado en experimentos, en observación de la respuesta de la estructura y en los modelos, ronda entre 2 y 8%, o sea, 0.02, 0.08. La razón de amortiguamiento. Vamos a poner xi típicos. Los valores típicos son de 2 a 8%, generalmente se utiliza 5%. Valor típico 5%. Y en edificios de acero, ronda alrededor del mismo rango, entre 2 y 6, es un poquito más pequeño que el de concreto. Entre 2 y 6%, y el valor típico que se utiliza es 2%. Valor típico es 2%, pero en realidad es un poco más alto de ahí. Se debe usar alrededor de 4%, basado en lo que se ha observado de experimentos. O sea, el valor típico de xi ronda entre 2 y 8% para edificios tanto de acero como de concreto, pero para valores edificios concretos generalmente se usa 5%, y para edificios de acero se usa 2%. Pero basado en estudios de investigación reciente, basado en la identificación de la propiedad dinámica, ese valor en verdad debería ser un poco más alto, debería rondar por 3 o 4% para edificios de acero. Entonces, ahora que tenemos los valores de A, volviendo ahora, acuérdense lo que estamos tratando de hacer, calculando la respuesta de vibración libre de un sistema de un grado de libertad. Ya tenemos los valores de A, o sea, de las raíces de la ecuación característica, y ahora simplemente los podemos sustituir para obtener la respuesta o la vibración del sistema de un grado de libertad. Como dijimos anteriormente, el sistema de un grado de libertad se puede utilizar primero como un modelo inicial para entender un problema, y la segunda razón, y la más importante, es que, como vamos a ver más adelante, la respuesta de sistemas de múltiples grados de libertad se puede descomponer como la superposición de respuestas de varios sistemas de un grado de libertad. Entonces, por eso es que
es importante el análisis del sistema de un grado de libertad. Entonces, con la definición que vimos de omega d, con la definición de omega d anterior, la respuesta está dada por lo siguiente. U de t, recuérdense, U es el desplazamiento o rotación, o sea, la coordenada que está utilizando para el sistema de un grado de libertad, es B1 e a la 1t más B2 e a la 2t, eso lo vimos anteriormente. Pero ya sabemos los valores de A1 y A2, o sea que lo vamos a sustituir ahora. Simplemente estoy sustituyendo los valores de A1 y A2 que encontramos basado en la solución de la ecuación característica. Voy a sacar E a la menos C entre 2m como el factor común de esas dos cantidades. Entonces nos queda B1 E a la I omega de t más B2 E a la I omega de t. Entonces, esa es la solución. Pero hay un problema, pero algo que nos gustaría modificar de esta solución. Acuérdense que B1 y B2 dependen de las condiciones iniciales. No nos gusta, obviamente la respuesta es real, pero ¿qué pasa? Esa cantidad es un número imaginario. Esa cantidad es un número imaginario y esa cantidad es un número imaginario porque tenemos la I aquí. Lo que pasa en realidad es que esos factores B1 y B2 se encargan de ajustar la respuesta para que sea un número real. Pero para hacerlo de manera explícita, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la identidad de Euler. E a la I teta, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. E a la I teta, ustedes saben, es coseno de teta más I seno de teta. La identidad de Euler. Entonces vamos a sustituir esa relación aquí y aquí, aquí menos. Entonces haciendo esa sustitución queda lo siguiente. Y seno, lo voy a copiar y después le enseño el resultado. Okay. Simplemente, E a la I omega t, usando la identidad de Euler, es el coseno de omega de t más I seno, la relación, seno de omega de t. Y la segunda es la misma, lo único que el ángulo θ tiene un signo negativo. O sea, E a la menos I omega t, esto va a tener un signo negativo aquí. Porque el seno es seno de menos θ, es menos seno de θ. Es una función odd. ¿Cómo es? ¿Qué significa odd? Impar. En español, impar. Entonces, ahora simplemente vamos a agrupar los términos. Agrupando los términos, me queda lo siguiente. B1 más B2. Vamos a agrupar los cosenos y vamos a agrupar los senos. Y B2 seno de omega de t. Vamos a borrar esta parte de aquí. Seno de omega de t. Simplemente agrupamos el seno y el coseno y vamos a definir esto como otra variable. Yo la llamé B1 barra. B1 barra y B2 barra. Redefinimos las constantes. Entonces nos queda E a la menos C entre 2mt
Y eso nos da la respuesta. Simplemente, de nuevo, agrupamos los cosenos, coseno, coseno. Vienen aquí, B1 más B2. Agrupamos los senos, seno, seno. Vienen aquí. Y simplemente redefinimos B1 más B2 como B1 barra, o sea, eso es diferente, B1 barra es diferente de B1, obviamente. Y este factor como B2 barra. Y eso nos da la respuesta. De nuevo, simplemente estamos jugando un poco con la respuesta para escribirla en una forma que sea un poco más digerible. Simplemente requiere un poco más de trabajo. B1 y barra y B2 barras, de nuevo, dependen de las condiciones iniciales, que son U en 0 es igual a U0, el desplazamiento inicial, y U2 0, la velocidad inicial, que es V sub 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir las condiciones iniciales para encontrar los valores de B1 barra y B2 barra. Vamos a... Me voy a borrar hasta el final, hasta el último. De nuevo, la mayoría de los análisis de esta clase son un poco largos, o sea, no son fáciles de ver en una sola pizarra, o sea que, en mi opinión, ustedes necesitan un cuadernito para la clase, donde ustedes puedan escribir todos los resultados y sea más fácil de seguir. Voy a dejar la última parte, que es esta de aquí, U de t. Ahora vamos a sustituir las condiciones iniciales para encontrar los valores de B1 y B2. La primera es fácil, el desplazamiento inicial es U0. Nos queda 1, B1 barra por 1. Estoy haciendo con todos los pasos para que sea más fácil de que lo vean. U0, el tiempo es 0, ¿verdad? E a la 0 es 1. Entonces aquí nos queda 1. Coseno de 0, el tiempo es 0. Coseno de 0 es 1. Nos queda B1 barra, B1 barra. Seno de 0 es 0. O sea que nos queda B barra 2 por 0. El señor se cancela. Entonces nos queda que B1 barra es el desplazamiento inicial. El segundo es la velocidad inicial. La derivada de U con respecto al tiempo en 0 es la velocidad inicial. Y eso es igual a lo siguiente. Voy a copiar el resultado primero. Más. Entonces, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Sacamos una derivada con respecto al tiempo de U. O sea, la derivada es la primera, tenemos que usar la regla del producto, ¿verdad? Porque aquí tenemos una función del tiempo multiplicando otra función del tiempo. Entonces hay que usar la regla del producto. La primera por la derivada de la segunda, estoy tomando el factor completo, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces la primera es este factor, viene aquí. La derivada del segundo factor es fácil, ¿verdad? Es menos, la derivada del coseno es menos seno. Entonces menos omega d, B1 barra, seno de omega d por el tiempo, en este caso el tiempo es 0. Estoy sustituyendo directamente el tiempo, que es 0. E a la 0 es 1. Seno de 0 es 0. El segundo factor es, derivada de ese señor, es coseno. Entonces nos queda b barra 2 omega d coseno. Coseno es 0, es 1. Entonces el segundo factor ahora es la segunda, que es este factor, por la derivada de la primera. La derivada de la primera es un exponencial, es la misma función, pero la constante multiplicando el tiempo viene como coeficiente. Entonces menos c entre 2m, coeficiente, e a la menos c entre 2m a la 0, eso es 1. Y el segundo factor es b1 barra coseno de 0, que es 1.
Seno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Entonces, eso se simplifica a lo siguiente. Simplemente ahora, quitando los elementos que se eliminan, B0 es igual, nos queda B barra 2 omega D, B barra 2 omega D de ese lado. Y de aquel lado nos queda menos C entre 2M, lo ves de la masa, B1 barra, B1 barra. Pero ¿qué pasa? Sabemos qué es B1 barra. B1 barra, acá vamos a decir que es el desplazamiento inicial. Esto es U0. Y de aquí podemos resolver para calcular B2. Entonces de aquí, B barra 2 es igual a B0 más C entre 2M U0, todo eso entre omega D. Simplemente de aquí, B2, este factor viene a la derecha, B0 más C entre 2M U0 entre omega D. Entonces ahora, finalmente, ya con eso ya podemos, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en aquí, en la respuesta que ya encontramos. Estamos llegando. Entonces, U de T sustituyendo simplemente los valores de B1 y B2 nos da lo siguiente. Donde omega D es igual a omega n raíz cuadrada de 1 menos xi al cuadrado, donde xi es C entre C crítico y razón de amortiguamiento. Razón de amortiguamiento. Y como los factores aquí tienen, están en función de omega D, están en función de la frecuencia amortiguada, que está en función de la frecuencia natural y el amortiguamiento. Lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir este coeficiente en función de omega n y el amortiguamiento. Y vamos a hacer eso aquí. Simplemente, de nuevo, estamos jugando un poquito con la ecuación para llegar a una forma que va a ser un poco más fácil de digerir, aunque tome un poco más de tiempo llegar ahí. C entre 2M lo vamos a reescribir de la siguiente manera. C es la razón de amortiguamiento por el amortiguamiento crítico. Y esto es 2 veces la masa, entonces eso es C entre el amortiguamiento crítico, dijimos que es 2 raíz de MK. 2M. Entonces, eso es igual a xi 2, pero ¿qué pasa? Raíz de M. K es ¿qué? Recuerden que omega n al cuadrado es K entre M. O sea que K es M omega n al cuadrado. M omega n al cuadrado. M omega n al cuadrado entre 2 veces la masa. El 2 cancela el 2. Raíz de m al cuadrado es m, que cancela esa m. O sea que vamos simplemente a poner la igualdad. Entonces, sí, omega n. M al cuadrado, raíz de m al cuadrado es m, cancela esa m y nos queda raíz de omega n al cuadrado, que es omega n. O sea que podemos simplemente borrar aquí, poner xi omega n, xi, ese xi no está muy bien. Xi omega n y borramos este que está aquí y ponemos xi omega n. Y ya esa es la solución. Esa es la respuesta de un sistema, la respuesta de vibración libre de un sistema amortiguado de un grado de libertad.
como vemos, es una exponencial que decae multiplicando la suma de dos funciones armónicas, un coseno y un seno, que dependen, con coeficientes que dependen de las condiciones iniciales. Entonces, vamos a poner aquí vibración libre, vibración libre, o respuesta dinámica libre, de un sistema de un grado de libertad, de sistema de un grado de libertad amortiguado, donde el amortiguamiento es subamortiguamiento crítico. Y de ahora en adelante simplemente vamos a decir amortiguado, vamos a asumir que siempre es subcrítico en esta clase. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. Ya encontramos lo que estábamos buscando, la respuesta, vibración libre de un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento subcrítico. Ahora lo que queremos es estudiar un poco esa respuesta, y para eso es conveniente reescribir esa suma como una función armónica. Y ya eso lo hicimos cuando vimos vibración libre sin amortiguamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos reescribir esa solución de la siguiente manera. Y de nuevo, eso va a ser conveniente porque nos va a ayudar a entender un poco la naturaleza de la respuesta. Lo que queremos hacer es escribirlo de la siguiente manera. U de t. Bueno, ustedes se acordarán que esa suma anteriormente la pudimos escribir de la siguiente manera. Seno a seno de omega d, vamos a usar la d, más phi. Anteriormente vimos que una suma de funciones armónicas, seno y coseno, se puede reescribir como un seno que tiene una fase y una amplitud a. Y esta A y esta phi, tómenlo como nota, son diferentes a la A y a la phi que usamos anteriormente, porque el problema es diferente, porque los coeficientes son diferentes y esa frecuencia es diferente. Pero A y phi dependen de los coeficientes. O sea que A y phi son, voy a poner una nota aquí, diferentes a A y phi de caso anterior, voy a poner simplemente. Donde caso anterior significa la que usamos cuando buscamos la vibración libre de un sistema sin amortiguamiento. ¿Se acuerdan que lo reescribimos de esa manera? Pero esa A y esa phi son diferentes, porque los coeficientes aquí son diferentes. Entonces, lo que queremos es reescribir U de t de la siguiente manera. El factor de afuera se queda igual. Lo que queremos es escribir el factor adentro como A, un seno con frecuencia omega de t y una fase phi. Y tomen en cuenta la nota que le acabo de decir, que esos factores son diferentes, A y phi son diferentes a los de vibración libre sin amortiguamiento. Entonces, ¿qué pasa? Utilizando la fórmula del seno, de nuevo, que utilizamos anteriormente, el seno de una suma es A seno de la primera, voy a poner la segunda primero por conveniencia, A seno de phi coseno de omega de t más A coseno de phi seno de omega de t. Seno de omega de t. Simplemente estoy agrupando de una forma que es un poco más conveniente. Entonces, ahora lo que hacemos es que comparamos los términos. Bien fácil. Aquí tenemos coseno de omega de t. Aquí tenemos coseno de omega de t. Eso quiere decir que este factor tiene que ser igual a ese señor. O sea, como si se dan cuenta, cuando abrimos esta expresión, cuando utilizamos la fórmula de la suma del seno, nos da algo que es bien parecido a lo que tenemos allá. Si simplemente definimos estas cantidades de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de aquí. Si simplemente definimos este factor como esta cantidad, una flecha grande, ese factor como esa cantidad,
porque aquí tenemos coseno, coseno de omega de t, y tenemos seno omega de t, seno omega de t. O sea que este factor tiene que ser igual al primer factor. O sea que basado en eso, lo que tenemos que hacer es definir a seno de phi como U0, el desplazamiento inicial, y a coseno de phi como aquel factor que está allá, V0, la velocidad inicial, más la razón de amortiguamiento, omega n, V0, eso debe ser V0, no U0. No, U0, sí. U0 entre omega d. Entonces, ahora hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora sí voy a borrar aquí. En esto del espacio. Basado en esas dos ecuaciones, que dependen de A y phi, lo que hacemos es simplemente buscamos los valores de A y phi. Si elevamos al cuadrado a la primera, al cuadrado a la segunda, y la sumamos, nos queda, vamos a poner una línea aquí, nos queda, lo voy a hacer con los detalles, a seno al cuadrado más a al cuadrado coseno al cuadrado es igual a u0 al cuadrado más b0 más psi omega n u0 entre omega d al cuadrado. Y de aquí, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1, o sea que de aquí nos queda que a es igual a u0 al cuadrado más b0 más psi omega n u0 entre omega d cuadrado, raíz cuadrada de eso. Eso nos da a, el valor de a, y el valor de phi simplemente dividimos la ecuación que está arriba entre la ecuación que está abajo. Entonces, phi es la tangente inversa, lo escribo directamente, la tangente inversa de u0 entre ese señor que está, el valor que está a la derecha de la segunda igualdad. Omega n u0 entre omega d. Y vamos a definir phi entre menos pi y pi. Y de nuevo, les recalco que tienen que tener ojo con los cuadrantes. Ojo con los cuadrantes. Porque la tangente es una función que no es única. El seno obviamente no es único, el coseno tampoco, pero phi, la tangente, no es única en 2 pi, o sea, en una sola circunferencia. O sea que tienen que tomar en cuenta el signo de U0, el signo de U0 y de B0 cuando vayan a localizar phi en el plano cartesiano. ¿Ok? Y ya, eso es. Entonces ahora vamos a graficar esa solución. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Normalmente yo hago chistes en la clase para que no se ponga un poco aburrido o monótono. Pero como aquí no hay estudiantes, obviamente no puedo hacer un chiste porque no voy a tener ninguna respuesta. Entonces, imagínense. Entonces esto es de aquí, ok. Eso es la respuesta. Y oscilatorio, entonces eso es movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Es un seno, como dije anteriormente. Oscila entre positivo y negativo. Un seno. Pero ¿qué pasa? Ahora por el amortiguamiento está multiplicado por este factor, que es un exponencial que decae. O sea que el movimiento oscilatorio va a estar multiplicado por el exponencial, que va a hacer que la oscilación decaiga. ¿Qué era el problema que teníamos? Vamos a dibujarlo aquí. El problema que teníamos cuando vimos vibración libre sin amortiguamiento es que dijimos que cuando no había amortiguamiento, las oscilaciones no decaían. Y obviamente, eso como que no tiene, no corresponde con lo que se observa físicamente. Usted sabe que si usted tiene un sistema, eventualmente, si cuando usted para la carga
el sistema como que retorna a la posición de equilibrio sin vibración. Entonces, eso no se observaba cuando vimos el sistema sin amortiguamiento, pero ahora que tenemos amortiguamiento, vemos que la respuesta sí decae. El envelope, ¿cómo se dice envelope? El límite, o sea, esa función que limita los picos y la parte de abajo de la vibración, tiene la forma de esa exponencial. El valor inicial es U en 0, como antes. Aquí, pues venimos aquí. La condición inicial es que U en 0 es U0, ¿verdad? En el tiempo 0, esto es U de t. En el tiempo 0, el desplazamiento es el desplazamiento inicial, U0. En el tiempo 0, la velocidad es la velocidad inicial, V sub 0. Esta fase aquí es phi entre omega d. Phi entre omega d. Por eso le decía que nos tomamos la molestia, digamos, de reescribir la solución de esta manera, porque es mucho más fácil observar cómo se comporta la respuesta. Toda esta cantidad no se pudieron ver si no hubiésemos reescrito la respuesta de esa manera. Este tiempo en completar un ciclo de vibración es el periodo amortiguado. Recuérdense que anteriormente era el periodo natural, pero ahora el periodo natural varía un poquito por el amortiguamiento. O sea que esto es el periodo amortiguado. Td es igual a 2pi entre omega d. Es el periodo de vibración amortiguado. Lo vamos a medir en segundos. Y Fd, que es la frecuencia natural amortiguada, es 1 entre Td. Y igual como mencionamos anteriormente, cuando estábamos discutiendo sin amortiguamiento, el periodo de vibración, incluso en el caso del amortiguado, esencialmente define la personalidad y la característica de la estructura en un problema dinámico. Y lo vamos a estar viendo repetidamente, incluso cuando veamos vibración forzada. Esencialmente, esa frecuencia es la frecuencia que es más fácil, o ese periodo, el periodo que es más fácil de excitar. O sea, el periodo que es más fácil hacer la estructura vibrar es STD. Si usted quiere excitar un sistema estructural, esa es la frecuencia que usted tiene que aplicar menos energía para excitar. Obviamente, eso tiene importancia. ¿Por qué? Porque si usted tiene una carga, que usted conoce la frecuencia de esa carga, usted tiene que diseñar una estructura que su frecuencia no esté cerca de esa frecuencia, porque esa frecuencia es muy fácil de excitar. Y vamos a hablar de eso más adelante cuando veamos vibración forzada. Pero esencialmente, si esa frecuencia está cerca de la frecuencia de la excitación, la respuesta se magnifica. Es como cuando usted tiene un niño en un columpio y usted lo empuja cada vez que el niño va para abajo. O sea, si usted lo quiere hacer que vaya más rápido y que haya más respuesta, usted lo que tiene que hacer es que empujar al niño con la misma frecuencia con que el niño va oscilando, esencialmente. Y eso amplifica la frecuencia. Si usted lo quiere parar, usted simplemente, cuando el niño viene para donde usted aplica una fuerza, y cuando el niño se va, usted aplica una fuerza en la dirección contraria. O sea que usted simplemente lo que está haciendo es moviendo la frecuencia de la excitación y de la estructura. Obviamente eso tiene importancia. Recuérdense que lo que estamos haciendo en esta clase es queremos buscar la máxima respuesta a cargas dinámicas para encontrar la máxima fuerza o demanda en todos los elementos. Lo que pasa es que hay que primero discutir un poco de la parte dinámica y después vamos un poco más a la parte de las aplicaciones, cuando veamos algunos de los ejemplos. Como nota, la diferencia, vamos a poner aquí, la diferencia entre omega d y omega n es bien pequeña, ¿Por qué? Porque omega d, dijimos que la razón de amortiguamiento generalmente está entre 0 y 0.2, por poner un valor grande, en caso de que usted tenga algún sistema de un amortiguador viscoso, por ejemplo, en la estructura. Dijimos que omega d
es omega n raíz cuadrada de 1 menos psi al cuadrado. Entonces, si usted sustituye aquí punto 2 por psi, que es el valor más o menos esencialmente más grande que puede tomar la estructura, eso le da 0.98, el factor que multiplica omega n. O sea que esencialmente, o sea, para fines prácticos, omega d y omega n, como ese 0.98, tienen esencialmente el mismo valor. Y de la misma manera, el periodo amortiguado y el periodo sin amortiguamiento, esencialmente el mismo valor para fines prácticos. Entonces, volviendo a un poco más la parte un poco más práctica, digamos. Todo es práctico, obviamente, pero algunas cosas son más fáciles de ver la aplicación que otras. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esa respuesta? O sea, usted tiene un sistema, por ejemplo, dijimos que vibración libre es característica de sistemas con explosiones, por ejemplo, sistemas que sufren algún tipo de explosión. Usted tiene un sistema, usted tiene una masa, tiene rigidez, tiene amortiguamiento y le da la respuesta. Obviamente lo que usted está buscando, como dijimos, es el momento y la fuerza interna máxima. Entonces, cálculo de fuerzas internas. Como una nota, cálculo de fuerzas internas. Una vez, por ejemplo en el caso del sistema en grado de libertad, una vez que usted tiene la respuesta dinámica, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted tiene ahora el desplazamiento en diferentes instantes de tiempo. El desplazamiento tiene diferentes valores. Entonces, por ejemplo, ese desplazamiento puede ser el desplazamiento de un pórtico, por ejemplo, como ustedes van a hacer en una de sus tareas. Creo que en sus tareas no tienen un pórtico como este. Tienen un pórtico y tiene ese pórtico tiene 1 grado de libertad lateral y 2 rotaciones. Y esto es U. Obviamente, lo que usted tendrá es lo siguiente, y F está aplicada en el grado de libertad. Lo que usted está buscando, por ejemplo, si usted quiere diseñar esa columna y esa viga, usted lo que está buscando es cuál es el momento interno aquí máximo. Este es el momento flector. Usted quiere saber cuál es el máximo momento que se genera cuando usted aplica la carga o la condición iniciales. ¿Por qué? Porque es el momento que usted usa para diseñar, ¿verdad? O sea, el momento máximo es el momento que usted va a utilizar para diseñar esa columna. Entonces, una vez que usted hizo el análisis dinámico, usted lo que hizo fue que usted resolvió esta ecuación. M u doble dot más con las condiciones iniciales. Una vez que usted resolvió la ecuación, entonces lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. KU, ese producto, KU, eso le da la fuerza restauradora. Fuerza restauradora. Esa es la fuerza que genera ese desplazamiento cuando usted la aplica en el grado de libertad. Me explico. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un desplazamiento U, digamos que usted encontró que el desplazamiento máximo es este desplazamiento que está aquí. Vamos a llamarle U max. El desplazamiento máximo y ocurrió en el tiempo, digamos, vamos a llamarle T1. O U max, digamos. U max. Entonces, cuando usted encontró el desplazamiento máximo, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted aplica una fuerza restauradora que sea igual, vamos a llamarle F max. Ya usted resolvió el problema estático, ahora el dinámico, perdón, ahora el problema es estático. Usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Usted multiplica la rigidez por ese desplazamiento máximo y eso le da la fuerza restauradora máxima. Entonces, cuando usted aplica esa fuerza aquí, en el grado de libertad, vamos a borrar aquí. Esa fuerza F max, esa es la fuerza que va a generar el momento máximo.
Y ya ahí lo que tiene que hacer es simplemente análisis estructural. O sea, te va a aplicar una fuerza en el modelo, ¿no? Simplemente una fuerza estática que tenga el valor K por Umax, donde Umax es el desplazamiento máximo. Y esa fuerza va a generar el momento flector máximo en esa columna, por ejemplo. Y ese momento es el que usted va a usar para diseñar esa columna. Entonces, esa es la parte. Acuérdense que lo que dijimos en la primera clase, dijimos que el objetivo de esta clase es que encontrar las demandas máximas debido a cargas dinámicas. Cuando digo demanda máxima, significa los momentos máximos, desplazamiento máximo, esfuerzo máximo y cualquier otra demanda que usted necesite para diseñar un elemento estructural. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la demanda que usted está tratando de buscar es el momento máximo en esa columna para diseñarla, en ese caso, ese momento máximo está dado de nuevo, aplicando de manera estática, porque ya usted sabe que el desplazamiento máximo de ese pórtico es Umax. Entonces, la fuerza o el momento máximo se va a generar cuando usted aplique en ese pórtico ese desplazamiento máximo de manera estática. Obviamente no estamos considerando, por ejemplo, fatiga y ese tipo de cosas en el diseño, pero así que se hace generalmente en la mayoría de los diseños. Usted simplemente aplica la fuerza, o usted está buscando la situación en que el momento es máximo, y eso ocurre cuando usted aplica Fmax igual a K por Umax, que es la fuerza restauradora, como una fuerza externa en el grado de libertad, y eso le va a dar ese momento flector máximo. Y eso es lo que usted usa para diseñar.